La Organización Mundial de la Salud basa la planificación familiar natural en la observación e interpretación de signos y síntomas que aparecen de modo natural en las fases fértiles e infértiles del ciclo genital y en la abstinencia de relaciones sexuales en la fase fértil, si la finalidad es aplazar una gestación. Sirven también para facilitar la consecución de un embarazo deseado. Se basan en los hechos fisiológicos del ciclo genital de la mujer, teniendo en cuenta que la viabilidad media del óvulo es de 12 a 24 horas y la de los espermatozoides de hasta 5 días en presencia de secreción cervical adecuada. Para determinar los periodos fecundos e infecundos es necesario, por lo tanto, conocer el ciclo genital femenino. El ciclo genital femenino es el periodo en el que se dan una serie de cambios que preparan para la posible fecundación y anidación del embrión. Consta de 2 fases. La preovulatoria o folicular, que comienza el primer día de la menstruación y dura hasta la ovulación, y la postovulatoria o luteínica, que va desde la ovulación hasta la siguiente menstruación. La fase luteínica tiene una duración aproximada de 2 semanas y es la fase estable del ciclo menstrual femenino. Por ello, cualquier variación en la duración del ciclo de una mujer es debida a variaciones en la duración de la fase preovulatoria. El hipotálamo produce la GnRH, que estimula la secreción de FSH y LH en la hipófisis. Estas 2 hormonas, transportadas por el torrente sanguíneo, llegan al ovario que contiene los folículos. De entre ellos, varios comienzan a madurar y habitualmente uno de ellos es el que madura del todo. Al mismo tiempo que crece, el folículo va segregando estrógenos. En los días próximos a la ovulación, dichos estrógenos inducen en el cuello uterino la producción de una secreción mucosa, que provoca sensaciones características en la vulva, avisando a la mujer de que se aproxima la ovulación y, por tanto, se inician los días fértiles. 12 horas después de alcanzar el máximo nivel de estrógenos, la hipófisis libera un pico de LH. De 24 a 36 horas después, se produce la ovulación, en la que el óvulo es expulsado fuera del ovario y capturado por la trompa de Falopio. En el tercio externo de la trompa es donde se produce la fecundación, iniciándose una nueva vida. Ya en la fase luteínica, el folículo, convertido en cuerpo lúteo, disminuye su producción de estrógenos y aumenta la producción de progesterona, que alcanzará su máximo nivel unos 8 días después. Simultáneamente, en el útero, se producen una serie de cambios endometriales que dan lugar a 3 fases. Fase menstrual o de descamación, de unos 4 a 5 días de duración. Fase proliferativa o de engrosamiento, de una duración variable. Fase secretora, de mayor crecimiento y vascularización, con una duración fija. Si no ha habido anidación, se iniciará la siguiente fase menstrual. El método Billings. Método de planificación familiar natural, en el cual los días de infertilidad, de posible fertilidad y de máxima fertilidad se identifican mediante la autoobservación de la secreción mucosa cervical y las sensaciones que ésta produce en vulva. Como hemos dicho,
La secreción cervical se produce en las criptas del cuello uterino, debido a estímulos hormonales. Varía en su aspecto, cantidad y en la sensación que produce en la vulva, a lo largo de las diferentes fases del ciclo. En la fase estrogénica preovulatoria, la secreción cervical evoluciona hacia condiciones de mayor fluidez, transparencia y elasticidad, que es máxima en el momento de la ovulación. Es una secreción fértil debido a su estructura filamentosa en forma de canales, que permite a los espermatozoides acceder al útero y proporciona nutrientes adecuados para su supervivencia. En la fase gestagénica postovulatoria, la secreción cervical presenta un aspecto denso y compacto. Es una secreción infértil debido a su estructura en forma reticular, que dificulta el paso de los espermatozoides. Para elaborar el patrón de fertilidad propio y personal de cada mujer, es fundamental el aprendizaje con un especialista en planificación familiar natural, que le enseñe a elaborar e interpretar su gráfica, en la que diariamente anota la apariencia y sensación de la mucosidad. Eficacia teórica 97,2. El método sintotérmico. Método de planificación familiar natural que determina las fases fértiles e infértiles del ciclo, mediante la observación simultánea de dos indicadores en cada fase: la secreción cervical, la temperatura basal y otros indicadores como los cambios en el cérvix. En el periodo preovulatorio se utiliza el parámetro de la secreción cervical y un cálculo basado en la información de ciclos anteriores para determinar el inicio de la fase fértil. La temperatura corporal basal en ciclos ovulatorios es bifásica, con un desnivel entre ambas fases de al menos 0,2 grados centígrados. En la fase preovulatoria presenta un nivel bajo de temperaturas y en la fase postovulatoria un nivel alto de temperaturas que se prolonga unas 2 semanas, siendo la ovulación el hecho desencadenante de dicho ascenso. La mujer debe anotar en la gráfica su temperatura en condiciones basales para poder observar el ascenso térmico. El comienzo del periodo postovulatorio de infertilidad absoluta se determina con los indicadores de temperatura y secreción cervical. También puede utilizarse como cuarto indicador las variaciones que se producen en el cérvix. Este funciona como una válvula biológica y sus cambios se producen al mismo tiempo que los cambios del moco cervical, ya que ambos responden a los mismos estímulos hormonales. Las características que se pueden observar son apertura, consistencia, altura e inclinación. Cualquier cambio indicará el comienzo de fase fértil, que se caracteriza por un cuello abierto, blando, alto y recto. La fase infértil se corresponde con el cuello cerrado, duro, bajo e inclinado. Al tratarse de un método de doble comprobación, el método sintotérmico presenta una mayor eficacia. Eficacia teórica 99,6. Método de lactancia y amenorrea. La leche materna es el mejor alimento que se puede dar a cualquier recién nacido. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF promueven, protegen y apoyan la lactancia materna mediante una campaña específica para ello, indicando una serie de recomendaciones. Siguiendo estas recomendaciones, se consiguen beneficios para el niño y para la salud materna, sirviendo a la vez como modo de evitar un nuevo embarazo. El método de la lactancia y amenorrea está basado en la demostración científica de que la mujer no es fértil y es muy improbable que quede embarazada durante la plena amenorrea de la lactancia materna, hasta que el lactante cumple los 6 meses. La amenorrea consiste en la ausencia de menstruaciones. Para que sea eficaz, han de darse los siguientes requisitos: lactancia completa,
Alimentación al pecho sin administración de alimentos suplementarios. Amenorrea y no sangrado de más de un día. Lactante menor de 6 meses. Según la Organización Mundial de la Salud, siguiendo estos requisitos, la eficacia teórica es superior al 98%.